La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Hoy es martes de plenaria, pero antes vinieron acá, Tony. Antes vinieron acá a hacer pleno. A hacer pleno, muy bien. Están con nosotros ya los diputados del Partido Nuevas Ideas, Jorge Castro y Walter Alemán. Ambos bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a conversar en Diana Verónica y Tony y estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Diana y Tony. Para nosotros es un placer estar con ustedes en esta mañana y un saludo para tus radio escucha, que yo sé que van de camino a sus trabajos. Qué tremendo tráfico que se da en las mañanas, pero aquí estamos con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y queremos decirle a los que nos están escuchando que se queden con nosotros. Vamos a tener una buena conversación esta mañana. Y no solo para los que van en el tráfico, alrededor del mundo están pendientes de este espacio, así que los puedes saludar. Ahí está la cámara del Facebook Live, ¿verdad? Hay muchos que estarán en este momento en su hogar, otros están madrugando y así todo el mundo pendiente de esta entrevista. Diputado Jorge Castro, igualmente, bienvenido. Gracias, un gusto estar con ustedes. También un honor estar aquí con el compañero. Sí, primera vez. Primera vez juntos, también mucho gusto con el pueblo salvadoreño. Esto es importantísimo, comunicarnos con ustedes. Este día es día de plenaria, muy importante. Espero nos acompañen en este programa y también posteriormente. ¿Qué es lo más importante para la plenaria de hoy? Bueno, la plenaria en agenda. La plenaria de hoy quizás el punto, y lo digo personalmente, quizás más importante es precisamente el nombramiento del presidente del Tribunal de Ética y probablemente el del procurador. Procurador General de la República. O procurador. ¿Será hombre entonces? Ya dijo. Creo que es importante tomar en cuenta que este día, ¿verdad? Estamos, como siempre, cumpliendo los plazos dentro de esta nueva asamblea. Anteriormente no se cumplían los plazos. Se negociaba en la comisión política, se hacían combos negociadores, donde inclusive se dejaba esperar que los magistrados de la Corte Suprema se vencieran, no se nombraban los magistrados, se juntaban con el fiscal y se entraba en una negociación en la comisión política, así lo hacían, donde decían yo te doy tú me das Exacto. Yo te doy la presidencia, tú me das el fiscal, y esa era la negociación que se hacía. ¿Y cuál es la diferencia hoy? Por eso no se cumplían los términos ni los plazos, pues precisamente hoy la comisión política no tiene esa facultad porque la ley no se la da. Lo que pasa es que pues, sí, como la mayoría la tienen ustedes, es más fácil ponerse de acuerdo. No, y fíjate, o sea, si tuvieran que negociar, si pues la mayoría, tema de la aritmética legislativa. Es cierto, la bancada SEAM tiene la mayoría, exacto. Pero esa es una decisión del pueblo. El pueblo, el 28 de febrero, decidió en su soberanía, en ese poder soberano, vino y dijo, quiero esto. Entonces, acordémonos algo. ¿Por qué existen las asambleas? Las asambleas, los congresos, precisamente son el filtro de las decisiones que se toman en la estructura legal en representación del pueblo. O sea, Walter, su servidor, Jorge Castro y todos los diputados, todos somos representantes de esa soberanía. Cuando tomamos las decisiones, es el pueblo el que las está tomando, ¿verdad? No, y lo que queremos manifestar al pueblo salvadoreño, que hoy lo estamos haciendo con transparencia, y como lo mencionó el colega diputado, en gobiernos anteriores, dame esto, la presidencia, y yo me voy a encargar de esto. Hoy lo estamos haciendo democráticamente. Han pasado un régimen de entrevista todos los candidatos y lo estamos haciendo democráticamente, que el pueblo salvadoreño conozca quiénes van a ser las personas que van a perfilar y van a tomar estos grandes retos en estas instituciones muy importantes para El Salvador. Ya hay dictamen, pero digamos el debate de la persona que va o de las personas que van a quedar será en el Pleno. Efectivamente. Eso es distinto de antes también, dice. Sí, es que lo que sucede, ¿qué sucedía antes? Para decirlo de manera práctica. Bueno, la comisión política se ponía de acuerdo, depuraban el listado, ¿sí? Y al pleno solo pasaban ya las personas que ellos habían decidido. Ya no se escogía
en todo el universo de candidatos. Ahora no, ahora pasa todos los candidatos al pleno. Cada fracción ya les preguntó dentro de la comisión política y ya llevan ellos analizado qué candidato es el que van a proponer. Lo que sucede es que las fracciones del Frente, Arena, Vamos, ellos no agarran una postura. Ellos sí, por ejemplo, le preguntan a los candidatos, pero ya en el momento, en el pleno de votar, se abstienen. Dicho sea de paso, la abstención no está contemplada en la ley. La abstención de los diputados es un invento político para no desgastarse, valga la redundancia, políticamente. Así lo hicieron históricamente. Entonces, pero si ustedes van a la ley no habla, la ley habla de postura, votar a favor o votar en contra. ¿Por qué? Porque de nuevo los diputados somos representantes de la soberanía del pueblo. Entonces cuando vienen y se paran y generan abstenciones, esa es una mala maña histórica. Pero es viable en estos momentos, entonces si no es lo que corresponde de acuerdo a la ley, debería de quitarse. Sí, lo que pasa es que, fíjese, ayer de hecho hubo un debate con el diputado Portillo Cuadra, y él decía, mire, yo le dije, señáleme en qué artículo legal está contemplado eso. Entonces él me decía, es que mire, vaya a la universidad otra vez, porque la costumbre es ley, pero la costumbre es ley en materia laboral y materia administrativa, no constitucional. Entonces, simplemente cuando se agarra una postura de abstención, se está haciendo en base a la nada, en base a una historia. Diputado, pero el tema de abstenerse en otras instancias también. El Salvador se abstuvo de votar por sacar a Rusia de algo de la OEA. Pero en ese caso está normado y además de eso hay que justificar y hay que decir la razón del por qué. ¿Sí? Entonces, pero en el caso de los diputados no está normado. Y además de eso, ellos nada más solo se abstienen. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo usted, diputado? Que entonces al abstenerse está dejando de participar la población en las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa, dado que el diputado representa a los ciudadanos. Ese es el punto. ¿Para qué lo eligen a usted como diputado? ¿Para qué eligen a Walter? Para que tome postura en base a la población. Para que decida, exacto. Y que tomemos las mejores decisiones para el pueblo salvadoreño. Nosotros somos las voces dentro de la Asamblea Legislativa. Eso es como que usted mandara a su abogado a un juicio en contra de X persona, de un vecino, por decirle algo, y cuando llega no agarra ninguna postura. Si él lleva su voz legalmente hablando, la representa a usted. Entonces ellos sencillamente vienen y agarran una postura de abstención. ¿Por qué se inventó esto? Para no desgastarse políticamente. Porque cuando se discutían temas que eran complicados, ellos nada más se abstenían y no se desgastaban políticamente con el sector. Para no decir lo apoyé o decir no lo apoyé. No perder votos. Ok, en estos momentos se va a elegir entonces al presidente del Tribunal de Ética Gubernamental y al Procurador General de la República o Procuradora. Las propuestas ya están o se terminan de discutir en la Comisión Política y las avalan cada una de las fracciones. O sea, al final habrá de a dónde decidir. Sí, es que lo que pasa es que acordémonos que en esta elección, por ejemplo, si agarramos la elección del presidente de ética, cualquier salvadoreño que cumpla los requisitos puede participar. Estos candidatos se inscribieron y presentaron la documentación pertinente. De esos candidatos vamos a elegir. Claro, ¿y cuántos están participando? ¿Perdón? ¿Cuántos están participando? Son como alrededor de, si no me falla la memoria, son bastantes, son como de 15 a 20 y pico de candidatos. No, y una de las cosas que nosotros queremos manifestar también, que este proceso se hizo a tiempo y en forma para la población, informarles pues quiénes son los candidatos, sí. En el cual también todos los partidos políticos, lo que es en la comisión política, porque también he estado presente en esa comisión participando, y hemos tenido la participación de todos los partidos políticos. No los hemos dejado a un lado y los hemos escuchado y han participado, han dado sus opiniones. Y ese es el punto muy importante. En las legislaturas pasadas estaban acostumbrados a dejar de un lado, y como lo dijo la postura del colega diputado Jorge, es que en gobiernos anteriores lo que hacían es, ya llevaban eso, que Tony, tú me vas a dar la presidencia y yo te voy a dar esto. O sea, dando y dando. Acá lo que estamos haciendo es que entre todos
puedan opinar, que sea una elección democrática. Sí, porque al final entonces es por votación a mano alzada, ¿verdad? Hoy se aprieta el botón. Cada diputado al final decide por quién votar. No necesariamente tiene que votar con su fracción. Efectivamente, bueno, va, la persona nombra su nombre y si tú estás de acuerdo de ese candidato, pues lo vota. No es que vas a venir a presionar el botón. ¿Y Nuevas Ideas? Ya decidió. Perdón. Sí, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso de Nuevas Ideas. Nuevas Ideas tiene dentro de la comisión política diputados que forman parte su servidor forma parte de la comisión política. Entonces, ¿qué hace cada fracción responsablemente? Bueno, entrevista a cada candidato y después, ¿verdad?, los que participamos en la comisión lo discutimos con los otros diputados, se analiza la postura, si un diputado tiene alguna pregunta, se discute en la fracción y ahí se genera la postura, ¿verdad?, de apoyo. Obviamente bajo la justificativa de por qué X candidato. No puedo hablar en base a las otras fracciones, ¿verdad?, porque no sé cómo hacen ellos, pero la fracción de la bancada se llama de esa manera. Y una de las cosas también que cada partido político lleva su listado de sus propuestas y unos tienen que revisar también su currículo, si cuentas con todas las credenciales, y cada partido político lleva sus candidatos que ellos van a proponer durante la plenaria, en el pleno. Eso es lo que estamos realizando. Otra de las decisiones importantes se tomó apenas el domingo. El domingo se amplió por 30 días más el régimen de excepción. Y también este tema y lo estábamos conversando previo a ir al aire, la agilización de compras y adquisiciones de bienes y servicios. De bienes y servicios por parte del Estado sin pasar por la famosa ley, la CAP, sino que a través de otros instrumentos. Más ágiles. Más ágiles. ¿Por qué se justifica principalmente la ampliación del régimen de excepción? Bueno, realmente, ¿por qué se da esta herramienta constitucional, digamos, para el Estado? Bueno, aquí lo que está el Estado tratando de proteger, lo que está protegiendo el presidente Nayib Bukele es precisamente el derecho fundamental a la vida, ¿sí? Ese es un mandato primordial en la Constitución. La Constitución en su artículo 1 establece a la persona humana como el origen y el fin de la actividad estatal. Entonces, por eso es que es importante aquí. Aquí se está luchando para proteger el derecho de todos los salvadoreños a la vida. Cuando ustedes miran posturas que hablan, sí, mire, pero agarraron detenido a alguien X, es el derecho fundamental a la libertad de movilización. Ese es otro derecho fundamental. Pero lo que debe entenderse es que hay un derecho supra, que es el derecho a la vida. Tú no puedes ejercer el derecho a la libertad si no estás vivo. El derecho de defensa, sí, pero tú no lo puedes ejercer si no estás vivo. Entonces, este es un tiempo importantísimo para que el Estado en su integralidad, y ojo, porque jamás históricamente el Estado había actuado de manera integral. La Asamblea era opositora del órgano ejecutivo. En una pandemia, por ejemplo, que a nivel mundial erosionó países del primer mundo con sistemas de salud de primer mundo, nosotros, El Salvador, la Asamblea Legislativa Vieja, ¿qué hizo? Pelearse con el órgano ejecutivo, cuando debería haber habido integración, porque se estaba protegiendo la vida de los salvadoreños con esta enfermedad. ¿Qué dijeron? Dijeron que era absurdo la creación del hospital, dijeron que todas las medidas eran absurdas, y ahora se ha comprobado que no. Se ha comprobado que el presidente Nayib Bukele tomó las decisiones de manera idónea. Somos ejemplo a nivel internacional y latinoamericano. Pues de esta misma manera se está haciendo ahora, de manera idónea. El régimen de excepción se mantiene y se prolonga, porque esa es la palabra correcta, se prolonga, ¿por qué? Porque las circunstancias permanecen. No, y una de las cosas que queremos manifestarles y compartirles a ustedes, la aprobación de este decreto, es muy importante, donde estamos dando herramientas legales a las autoridades de seguridad, porque necesitan equiparse con un insumo para salvaguardar la seguridad de la población salvadoreña. El decreto que aprobamos faculta al gobierno del presidente Bukele
a no aplicar la ley, como lo estábamos discutiendo en este momento, y el decreto incluye lo que es las exoneraciones de impuestos y aranceles a las compras que realiza el gobierno durante la vigencia del estado de excepción. Y es muy importante que nosotros tenemos que equipar, nosotros que andamos en el territorio nos podemos dar cuenta, Diana y Tony, que las necesidades que nuestra población pasa, y nosotros tenemos una gran responsabilidad de cuidar la seguridad de la población salvadoreña. Déjame decirte que cuántos mensajes hemos recibido hoy que hemos prolongado este régimen de excepción, y de verdad que yo soy una de las personas que apoyo bastante esto. Yo soy de las que he venido mencionando porque yo he vivido fuera del país. Tengo 1 año y 6 meses de haberme regresado a El Salvador a ser parte. ¿Dónde estaba, diputado? Viví en San Francisco por 19 años y hemos regresado para ser parte de esta transformación que estamos viviendo. Nosotros fuimos expulsados como salvadoreños porque fuimos amenazados. Yo lo contaba el domingo en la plenaria de tantos casos de que jóvenes que salieron huyendo porque fueron amenazados por las pandillas en este país. ¿Y qué es lo que hacían en gobiernos anteriores? Los alimentaban, les dieron poderes, y podemos ver los resultados que en gobiernos anteriores, cómo le dieron la autoridad a esta terrorista, porque lo podemos mencionar de esa forma. Ok, de nadie, o sea, todos estamos de acuerdo que esto hay que combatirlo. Ahora, ¿por qué era necesario aprobar un régimen de excepción y por qué es necesario prolongarlo, como se dijo, diputado, que es la palabra correcta? Entendemos que las circunstancias, lo que se ha dicho es que las circunstancias se mantienen, pero ¿qué herramienta, o sea, cuál es la diferencia? Porque eso es lo que la gente se pregunta, ¿cuál es la diferencia si el Estado ha tenido diferentes herramientas a través de las diferentes instituciones, hay un plan control territorial, ha habido financiamiento para todo esto? ¿Por qué era necesario hacer un régimen de excepción y por qué prolongarlo? Primero debemos de entender que el régimen de excepción limita ciertas garantías constitucionales. Por ejemplo, si tú te pones a pensar, hay aspectos prácticos que deberíamos de hacer una zambullida en ellos momentáneamente. Por ejemplo, cuando tú dentro de la policía realizas capturas, ¿sí? Ahí entra en juego, por ejemplo, el principio fundamental del derecho de defensa. Cuando te capturan a ti te tienen que decir por qué. Tiene que haber una orden de captura. Para pasar al juez tiene que haber un término de inquirir de 72 horas, son 3 días. Imagínate tú capturando a 17,000 personas y teniendo que pasarlas dentro de 3 días a los jueces, y los jueces teniendo que realizar el proceso judicial para determinar si hay sentido legal en la captura o no. Es complejo, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves la funcionabilidad de la policía, de la fiscalía y del órgano judicial, se ve de una manera simple, pero no es simple, es compleja, ya en su operativización. Entonces necesitan tiempo para que el montón de... Ese es un aspecto. Lo que quiere decir es que si no tuvieran los plazos que da el régimen de excepción, se vería rebasada la parte administrativa probatoria. No está la logística hecha para esa cantidad de detenciones. La capacidad instalada, porque ¿qué estás haciendo? Atendiendo una realidad de urgencia que pone en peligro el derecho fundamental a la vida. Entonces tú venís y generas toda la capacidad instalada que tenés y operativizás, pero se están haciendo capturas masivas de estos delincuentes, que son organizaciones criminales, terroristas. Entonces, cuando tú empiezas a capturar, necesitas realizar un procedimiento judicial. Es que aquí no es que se violente ningún derecho, aquí sencillamente se agiliza, pero al mismo tiempo se da un plazo extendido a 15 días el término de las 72 horas, se amplía a 15 días para que haya un espacio, pero también en el proceso de la captura los derechos fundamentales han sido limitados, porque entonces tú podrías decir, mire, dígame, porque entonces mandas a tu abogado y el abogado empieza a pedir las razones. Entonces aquí hay un espacio diferente, ese es por un lado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se mantiene? Porque el hecho real continúa, o sea, la peligrosidad existe. Si es que si tú ahorita quitas el dedo de la llaga, realmente
les permites que se vuelvan ¿Y a entonces reorganizar. por cuánto tiempo va a ser necesario? Dice la Ajá. Constitución, y ahí he visto yo el debate principalmente entre usted y el diputado Portillo Cuadra. La Constitución señala que la suspensión de garantías constitucionales se puede ampliar por un periodo igual, solo si continúan las circunstancias que la motivaron. En este caso, las circunstancias que motivaron la aprobación fue un incremento desmedido en el alza de homicidios, cosa que ya no está. Bueno, déjame comentarte algo. El 26 de marzo fue un día donde se incrementó los homicidios en nuestro país. Tuvimos 62 homicidios. Y ya sabemos por qué. O sea, los hemos visto en las No, noticias. pero porque Hemos visto de cómo las pandillas se han organizado y qué es lo que quieren, destabilizar al gobierno. Tony, eso es lo que buscan las pandillas, ver que el gobierno se mire mal, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Eso es lo que buscan ellos. Tuvimos un reapunte de 62 homicidios. ¿Cuándo hemos visto esto? En los gobiernos de Sánchez Serén se cerraban con 30 homicidios al día. Pero ese día, el 26 de marzo, 62 homicidios. Y lo que estamos haciendo acá, fíjate que el artículo 29 de la Constitución reza de esta forma. En caso de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perpetuaciones del orden público, podrán suspenderse garantías establecidas en los artículos 5, 6, inciso primero, 7, inciso primero y 24 de esta Constitución. O sea, lo que le estamos dando acá es gobernabilidad. Estamos cuidando la seguridad del pueblo salvadoreño. Y de verdad que solamente el día de ayer estábamos viendo por medios oficiales del presidente Bukele 18,000 terroristas capturados hasta el día de hoy, 31 días, y 12 días sin cero homicidio. O sea, nosotros estamos viendo los cambios, y de verdad se los digo, los estamos viendo. No sé si las personas que no los pueden ver es porque se hacen del ojo pacho, como decimos en buen salvadoreños, o los estamos viendo de verdad. No, y hay una, o sea, en las encuestas, los sondeos hablan de un gran apoyo a la medida. Y las personas de las poblaciones intervenidas también lo dicen. Sí. Efectivamente, ahora ya las personas, y te voy a decir, hay varias personas del Departamento de la Libertad que este servidor representa, yo lo visité durante la campaña, después de la campaña, y he visitado esos restaurantes con dirección al Puerto de la Libertad. ¿Y sabes cuánto pagaban de renta semanalmente? $100. Y hace poco llegaron las pandillas a amenazarnos nuevamente que una vez que pase esto, lo del régimen de excepción, que ya iba a finalizaba este día, que ellos iban a regresar y que les iban a cobrar el retroactivo de todas esas semanas que no les habían cobrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, Diana? Es cuidar a la población salvadoreña, y de verdad queremos evitar más homicidio, queremos evitar derramamiento de sangre en la población salvadoreña, y eso es lo que estamos realizando. Y eso es entendible. Ahora la pregunta es, ¿qué permite la Constitución? 30 días más, ¿verdad? La prolongación por 30 días más, que vendrá después, porque usted lo acaba de decir, diputado Alemán. O sea, algunos decían, bueno, cuando termine el régimen regresamos, ¿verdad?, a cobrar la renta. Y no lo dudo, porque uno escucha cada caso que es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene después? ¿Cuáles son las herramientas? Casos donde la mamá de un capturado es la que anda hoy cobrando la extorsión, o la mujer. Entonces, gracias por decir eso, porque eso lo que viene a decir es que la situación persiste. ¿Por qué? Porque si no pagan, los matan. Entonces, es un hecho real. Hay una existencia, ¿verdad?, de peligrosidad precisamente en estas organizaciones criminales. La pregunta de Diana Verónica iba en el sentido, bueno, o sea, si paralelamente, ¿qué se estaría haciendo? Yo sé que ustedes no están en el Ministerio de Seguridad, ni la policía, ni o habrán estrategias que tampoco son públicas. Ajá. Pero iremos de régimen de excepción en régimen de excepción mientras sucede ¿qué? Yo les voy a hacer una pregunta a ambos, y de verdad se los digo aquí con el corazón. Mírenme a mí como que soy de la población salvadoreña. Bueno, soy un ciudadano común y corriente. ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo que eso se vuelva a extender?
Yo estoy de acuerdo. Yo no tendría problema. Yo no, pues, como, pues sí. Entonces, lo que eso es lo que Pagamos estamos nuestros haciendo. impuestos, Eso. nos portamos bien. Bien, exacto. Efectivamente, No andamos como en todo nada. ciudadano. Ajá. No. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí? Fíjate que el día de ayer, el Porque nos ministro... portamos bien, ¿ver? Sí, nos portamos bien. Todos nos está bueno. portamos bien. Solo el día de ayer se incautaron $32,000 de renta. De que estos terroristas iban casa por casa, negocio tras negocio, aquel pequeño emprendedor, aquella persona que quiere salir adelante. O sea, extorsionándolos. Y eso es lo que estamos haciendo. No saben la cantidad de población salvadoreña, tanto que viven acá y como los que viven afuera, nos pasan enviando mensajes, por favor, que se extienda. Necesitamos cuidarnos. Mi familia ha sido extorsionada. Bueno, mi abuelo fue extorsionado. Y te lo estoy hablando con propiedad, una persona que lo ha vivido en carne propia. Y lo extorsionaban. Mi otra prima también le dijeron que si no nos daban $1,000 semanal, iban a ir a matar a alguien de la familia. Entonces lo que estamos haciendo con esto es cuidar la población salvadoreña. Y hay que tomar en cuenta algo, miren, y eso es importantísimo. Aquí no solo hablamos de maras y de pandillas, es que hay que tener en cuenta que estas son organizaciones criminales. La renta que estaba hablando Walter, sencillamente no le queda solo a las pandillas. Un porcentaje les queda a las pandillas, pero otro porcentaje sube. Y ustedes se asustarían de ver si jalamos la pita donde llega. Es que aquí estamos hablando hasta de exfuncionarios de gobiernos anteriores, Efectivamente. de partidos políticos que perciben. ¿Por qué creen que se oponen? Porque sencillamente ese dinero se riega por toda esa estructura criminal. Aquí no estamos hablando solo de maras. ¿Por qué creen que ese día las maras y las pandillas asesinaron personas? Es que eso es lo que no sabemos, o sea, y... Porque los impulsaron a hacerlo, porque existen grupos fácticos precisamente aquí en El Salvador que son los que están dando las patadas de ahogado, porque esta nueva administración, con la visión del presidente Nayib Bukele, con la nueva asamblea, con este gobierno integral, y al decir gobierno me refiero al Estado, está actuando con un punto específico, con una visión ordenada. Y cuando jalen la pita... ¿A dónde van a llegar? Y si Ajá. van a jalar la pita y llegar al otro lado. Vaya, Por porque supuesto. ahorita de los 16,000 detenidos, 17,000. 18,000 vaya entonces el número. Lo que se ve o lo que han dado a conocer las autoridades son personas que andan tatuadas, que están colaborando. Porque se está atacando la operatividad, pero es que todo lleva un proceso. Aquí estamos atacando la operatividad. Y se está atacando desde raíz. O sea, estamos detrás de las cabecillas. Y te voy a decir, porque sí los hemos visto en el departamento, no nos vayamos tan lejos, San Diego, Puerto de la Libertad, La playa. Ujú. la playa, un cabecilla que anda huyendo. Y hay personas involucradas que son orejas. Sí, yo durante la campaña, yo me fui a meter al municipio de San José de Villanueva. Entrando al municipio me encontré con tantos postes, y yo decía, ¿por qué están estos jóvenes acá? No, les llaman poste. Y llegaron a tocarme y estábamos esperando que vinieran por nosotros, porque para poder entrar, para poder ir a una reunión, teníamos que pedir permiso. Sí, eso ha sucedido por años. Exactamente. Y lo han dicho todos. Vaya, entonces con todo eso... Y entonces vendrán estos poderes fácticos que menciona diputado Castro, o sea... Bueno, lo hemos visto. Mire, nosotros vimos a Quijano sentado con las maras negociando. ¿Qué negoció? Vidas. Bueno, determinó cuántos iban a matar. Exacto. Determinó... Pero también se han dado casos de representantes del gobierno, por ejemplo, de que han tenido reuniones con miembros de grupos irregulares. Bueno, realmente es que mire, usted está hablando de algún video, pero sencillamente un video donde va pasando una gente caminando realmente no es nada. Es que no caigamos en la trampa. Aquí es diferente. Usted en el video, por ejemplo, de Quijano, lo oye claramente negociando votos, ofreciéndole dinero público. Millones a cambio de votos. Ahora, y yo quisiera aclarar algo también, o sea, porque aquí hay muchas organizaciones que también trabajan con jóvenes de grupos irregulares. Es diferente. Y que han tenido reuniones, ¿verdad? Que les han dado trabajo. Y eso no quiere decir que estén apoyando. Es correcto. ¿Verdad? En el mal sentido de la palabra. Correcto. Yo creo que eso también hay que aclarar. Hay empresarios también. Exacto, a eso me refería. Que están detrás de todo eso. Tratan de influir en su entorno. En su entorno, o de organizaciones. Y darle vuelta a una eso realidad. es diferente, pero cuando usted oye a alguien negociando votos, diciendo cuánta gente tienen que matar, como lo hizo Quijano,
que iba para presidente por el partido Arena, es totalmente diferente. Estamos hablando de algo no solamente esa algo parte eso. de que tenían que matar tanta, eso no lo he escuchado Y yo. no solamente eso. O sea, sí, obviamente hemos visto el video, hemos visto Pero, fotos. ajá, hemos No, visto- pero negociar con muertes, hemos escuchado al ex fiscal Melara, que él lo ha manifestado, que tiene unas pruebas contundentes, que que anda huyendo, que es Norman Quijano, sí pactó la sangre del pueblo salvadoreño. ¿Dónde está Ernesto Mason en estos momentos? En la cárcel. ¿Por qué? Porque también pactó con las pandillas. No nos dejemos llevar por un pequeño video que que todos hemos visto, que lo hemos analizado también, pero hemos visto la narrativa de un ex fiscal que lo ha manifestado públicamente, quienes han pactado con las pandillas, quienes se reunieron con las pandillas. Fíjate, ¿qué dicen ellos? No, es que somos perseguidos políticos. No, es que miren, no nos dejemos dar a tol con el dedo. Perseguido político es aquel que es perseguido por sus ideas políticas. Aquí estamos persiguiendo delincuentes que han jugado con la administración pública, que han agarrado fondos públicos, que han cometido ilícitos. Por eso es que andan huyendo los presidentes de Arena y del Frente. Bueno, ustedes pudieron ver a Funes, que le dieron un finiquito en 2 días, express. Le dieron el finiquito en la Corte de Cuentas. Robó millones. Anda huyendo por haber robado millones. ¿Lo perseguimos por sus pensamientos políticos? No. Entonces, ¿por qué anda libre Portillo Cuadra? Entonces, ¿por qué anda libre Claudia Ortiz? Ellos emiten pensamientos diferentes y tienen derecho a hacerlo. ¿Los perseguimos? No, ahí están libres. ¿Por qué perseguimos a Sánchez Serén? Porque son delincuentes. Hay una diferencia abismal, no por sus pensamientos políticos. Reitero la pregunta, porque iremos entonces de régimen de excepción en régimen de excepción hasta que, ¿qué tiene que cambiar? Haremos lo necesario, ¿verdad, Walter? Efectivamente. Para proteger la vida del pueblo salvadoreño. Así de sencillo. Si es necesario, lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo lo permite la Constitución prolongar el régimen de excepción? 30 días, ¿verdad? Y después tenemos que revisar y si emitimos otro va a ser no una prolongación probablemente. Hay que analizar el punto, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo necesario, vamos a hacer precisamente lo que jamás se había hecho porque este es un momento histórico para El Salvador. Y toda la gente que va en contra de este momento histórico debería entender que aquí el pueblo es el primer valor que tenemos. Estamos tratando de hacer todas estas cuestiones por el pueblo. Mírenme, si nosotros, nuestras familias, realmente sufren con el tiempo. Nosotros somos diputados de territorio. Vamos al territorio, como lo dijo Walter, y recogemos esa sensibilidad para poder representar a la población correctamente. Vayan a ver si los otros van al territorio. No, solo van cuando hay campaña. O cuando solamente para utilizarlos durante la campaña. Sí, uno piensa en la lógica, dice uno, bueno, una cárcel, porque aprobaron ahí también hacer más cárceles, pues, ¿verdad? Y hacerlas de manera expedita, más rápida y todo ese tema de exoneración de pago de impuestos a las empresas, omitirle a la capital. Es algo que no se construye de la noche a la mañana, un centro penitenciario. Entonces, bueno, siguen. Tony, miren cuánto tiempo. Es que también ustedes, que son parte de la población, y ustedes que manejan un programa importante, debemos de aprender dentro del equilibrio y la balanza de la objetividad a pronunciar ciertas cosas. Fíjense, ¿cuánto se tardaban en hacer antes carreteras? Que se robaban el dinero. Bueno, la carretera al Coco, que está en el municipio de Chalchuapa, le hicieron 4 veces y jamás le hicieron. Y ahora la está haciendo el MOB. Tu servidor fue asesor de Romeo, y cuando llegamos a la administración... Romero Herrera, el ministro de Obras Públicas. Cuando llegamos a esa administración, la calle del Puerto de la Libertad solo tenía hecho el 12% en 4 años. Se habían robado todo el dinero. No habían aplicado la ley, bueno, la LACAP, que aplica multas a las empresas si no llevan el plazo correctamente. Era un proyecto que estaba detenido. ¿Y quién lo terminó? Nosotros. ¿En cuánto tiempo construimos el hospital de perros? De manera flash. El Hospital del Salvador. O el Hospital del Salvador. Al que decían que era una galera. Así es. ¿Cuánto tiempo? Pero esa sensibilidad también hay que aprender a exponerla. Miren, si ahora somos diputados 24/7,
vamos a la asamblea, dejamos a nuestra familia, nos arriesgamos, porque cuando estamos tocando estos puntos de poder fáctico, Walter, todos los compañeros, exponemos a nuestra familia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos en el proyecto, creemos en la visión del presidente Nayib. Ok, dentro de esta aprobación de la prolongación del régimen de excepción, también se aprobó lo que ya mencionaba Tony, que el Ejecutivo adquiera bienes y servicios exentos de impuestos y aranceles y sin regirse por la ALACAP. ¿Cuál es la justificación? Bueno, es fácil. La ALACAP, que es una norma o una ley de carácter secundario especial que regula los procesos de adquisición de bienes y servicios. ¿De quién? Del Estado. Entonces, pero la ALACAP lamentablemente está hecha de la misma manera que para obtener unas botellitas de plástico que para hacer una mega obra. Y si es cierto, contempla 3 modalidades de contratación, que es la contratación directa, la licitación y la libre gestión, realmente no contempla la reducción de plazos. Y aquí no estamos hablando de contrataciones directas, estamos hablando de que es necesario hacerlo con la urgencia pertinente para brindarle las herramientas y poder hacer precisamente lo que se pretende de hacer en esta visión. Nada tiene que ver la transparencia. Aquí la transparencia se va a respetar. Lo que queremos es reducir plazos. Estamos hablando que las licitaciones duran 60 días, Walter. Exacto. ¿Verdad? Y el régimen de excepción dura 30. Y 30. estas son herramientas que necesita. ¿Cuál es, en qué se va a utilizar? ¿Qué compras de bienes y servicios se han presentado desde el órgano ejecutivo para viabilizar el régimen de excepción? No, y lo que hemos visto también, bueno, la compra de patrullas, equipos para equipar a nuestra Fuerza Armada, a la Policía Nacional Civil. Y una de las cosas que nosotros, para que tú observes, que lo estamos haciendo con transparencia y democráticamente, no como en los gobiernos anteriores que decía, vamos a combatir con la corrupción y vamos a equipar a nuestra policía, a nuestra Fuerza Armada. ¿Y qué es lo que hicieron? Nada, se robaban el dinero. Entonces ahora nosotros estamos cambiando eso, porque de verdad que la población lo necesita todos esos cambios y ya no queremos más que el FMLN y Arena se sigan engañando. Y nos pudimos dar cuenta el domingo de que ellos 4, bueno, que están divididos, 2 y 2, el FMLN, no votaron para todas estas cosas, para cuidar la seguridad de la población salvadoreña. Y los 4 que llegaron de Arena, un partido que poco a poco se va debilitando, los 4 se abstuvieron porque están en contra de equipar a nuestros policías, de comprar más herramientas, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Otra de las situaciones que se ha dado en este régimen de excepción, y son, entendería yo, casos esporádicos hasta que no se venzan en juicio, son de personas que, como no se presentan pruebas en el momento, ¿verdad, Nina? Han sido detenidas y algunas pues han podido ser liberadas, otras estarán esperando. O sea, son personas que en realidad no han tenido ningún involucramiento con grupos irregulares. Son tantos que pues sí, como decimos los salud, de repente se jalaron a un inocente, pues vea. Sí, lo que pasa es que si eso ha ocurrido, que debe de ser mínimo, la gente tiene las herramientas, tal como lo mencionabas tú, legales precisamente para usarlas dentro del proceso respectivo. Ahora, fíjense bien, aquí hay un preanálisis. Para cada vez que ustedes ven ejecutando y operativizando a la policía, hay un preanálisis y después se pasa a la ejecución. Ahora, yo quisiera sumarle a lo que decía Walter, que es muy importante lo que decía Walter. Fíjense, realmente se trata de dotar de herramientas a la policía, a la fiscalía, a la Fuerza Armada, y también estructurales. La capacidad instalada tiene que mejorarse, pero ojo, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores? Miren, el FMLN puso el CES, que es un impuesto que le puso a las comunicaciones, que ya no existe, que ¿quién pagaba? ¿Para qué lo puso? Para dotar de herramientas a la policía. Bueno, quizás compraron tal vez una licuadora, pero estamos hablando de millones y millones que la población pagó. ¿Para qué? Para mejorar el aspecto de seguridad y comprar herramientas. ¿Compraron herramientas? Nada. Todo se lo clavaron. Todo lo robaron, millones y millones, por más de, 5 años. Y ahí están esas personas que ahora se oponen. Entonces, pero los salvadoreños debemos de afinar el cristal a través del cual vemos las cosas y debemos de aprender a plantarnos y a expresar este momento, y repito,
No va a haber otra oportunidad como esta. Jamás. No, y es algo histórico lo que estamos viendo en estos tiempos. Queridos amigos, de verdad, gracias por esto. Y es bueno discutir esto y que la población que nos está escuchando, porque muchas veces no llega el mensaje y es muy bueno explicarles, informarles todo lo que estamos realizando desde la nueva Asamblea Legislativa. Y todo lo que hacemos es con el fin de cuidar a la población salvadoreña, porque la mayoría de ellos se manifiestan en las redes sociales, nos contactan directamente, nos buscan y podemos sentir en la población salvadoreña cuando nosotros vamos al territorio y de verdad que yo me siento orgulloso de representar al Departamento de la Libertad y sí, combatimos y de verdad que hay mucha población que ha sufrido bastante con este tipo de terroristas que tenemos que ha ensangrentado al país. Yo me recuerdo que antes miembros jefes de la Policía Nacional Civil decían que donde tenían que atacar necesitaban herramientas para atacar la parte económica de estos grupos irregulares, ¿verdad? ¿Por qué se tuvo que llegar a un momento como este de tener más de 62 personas asesinadas en un fin de semana para tomar este tipo de medidas? ¿Por qué no hacerlo antes? Bueno, lo que pudimos observar acá es que quieren destabilizar, no están contentos del trabajo del presidente Bukele, de la gobernabilidad que le hemos dado, del trabajo articulado que estamos haciendo, tanto el órgano ejecutivo, judicial y legislativo. Eso es lo que no miran ellos y como ustedes lo manifestaron, hay personas detrás de todo esto, organizaciones. Bueno, los medios internacionales también se han manifestado, la cooperación internacional, quieren estar metiendo sus cucharas, como decimos en buen salvadoreño, en todas las decisiones de nuestro país. Y hemos visto quiénes están. Bueno, en las redes sociales los hemos visto, en entrevistas, tanto radiales como televisivas, hemos visto de la oposición cómo ellos han manifestado. Nosotros hemos recibido de organizaciones internacionales la ayuda para salir a protestar en contra de este gobierno. Vivimos en un país libre, pero fue grande la preocupación. 62 nos mataron ese día y son hermanos salvadoreños. Nos duele ver cuántas familias han sido destruidas, cuántas familias han sido víctimas de todos estos terroristas. Y lo tenemos que, nosotros tenemos que salir y defenderlos a ellos. Y es una decisión, no es que se haya esperado realmente hasta ahora. Si el plan control territorial ha estado en ejecución, es innegable realmente la reducción de homicidios, pero que vengan grupos criminales y se les ocurra, por ejemplo, ahorita ir a asaltar un banco, sencillamente el plan control territorial es la ejecución de una calendarización en cuanto a la mejora estructurada y escalonada precisamente en cuanto a la seguridad. Y se ha venido desarrollando. Ahora, que venga, por ejemplo, una persona y locamente cometa homicidios, por ejemplo, en su vecindario, es parte del plan control territorial. Bueno, es parte del despliegue de esta visión, que en un momento dado va a llegar a toda la población. Pero tú no puedes evitar en ningún país del mundo que realmente 10 personas, 15 personas se organicen para asesinar a alguien. Ahora, aquí estamos hablando de algo diferente, de organizaciones criminales, como lo dije anteriormente, con financistas y con gente que operativiza precisamente las decisiones. Pero, ¿qué hemos hecho como Estado? Bueno, se pone en riesgo el derecho fundamental a la vida y reaccionamos de una manera agresiva, sí, porque es necesario en este momento. Ilegal, no, ahí está el régimen de excepción señalado en la Constitución, es una herramienta, para esto sirve. Si lo estamos usando para lo que fue implementado en la Constitución. En una respuesta que me dio anteriormente dijo, vamos a analizar otros instrumentos que no sean, prolongaciones del régimen de excepción. ¿Qué otras facultades les da la ley para mantener, digamos, la suspensión de garantías constitucionales como lo tenemos ahorita u otro mecanismo? Bueno, o darles mayores herramientas. Bueno, lo que hablaba cuando hice esa postura que vamos a analizar, ¿qué hacemos los diputados? Realmente generamos leyes y modificativas a las estructuras legales. Con las modificativas legales, por ejemplo, nosotros podemos apoyar
a las facultades que tienen, por ejemplo, la Fiscalía. O, por ejemplo, leyes que no son retroactivas, volverlas retroactivas. Como ustedes pudieron ver, la ley de la prescriptibilidad, que realmente la volvimos de orden público y retroactiva. Le quitamos la prescripción de los delitos de los funcionarios públicos, porque no podía ser que vinieran los funcionarios, robaran, Sí, a los 10 años quedaran 10 años. tranquilos. Entonces, realmente nosotros estamos analizando muchas aristas de cómo volver esto de alguna manera más positiva y proactiva, y que sea más funcional para estas instituciones como es la Fiscalía y la ya Policía. lo están, me imagino. Sí, lo estamos analizando formalmente. Así es. Bueno, en la aprobación de la primera fecha del régimen se aprobaron 27. también reformas, ¿verdad? Al Código Penal, por ejemplo. Así es correcto. Y esas ya son definitivas, pues. Así es. Los años cambiaron. Exacto. Sí, años, pero entonces sería que iría por dónde, por más facultades a la Fiscalía. Solo quisiera agregar en algo que dijo ella, que es importante. Cambiamos los años, pero fíjese también, cambiamos esto, y lo voy a decir de manera práctica. Si tú, por ejemplo, perteneces a un partido, ¿verdad? No vamos a querer mencionar ningún partido ahorita, pero... Partido político. Sí, partido político. Y tú vienes y yo soy de Las Maras y tú me dices, fíjese que quiero yo realizar póngale una bomba a la sede de Nuevas Ideas, por ejemplo, o a la sede de Vamos, ¿sí? Realmente el fin es político, ¿verdad? Pero la modificativa en la ley establece que aunque independientemente del fin, el que se reúna y financie una actividad con maras y pandillas, se va a considerar una actividad terrorista. Entonces las penas que ustedes ven incrementadas se les aplican también a los financistas. Este es un cambio esencial, muy esencial. Sí, no solo al ejecutor, sino que también él lo promueve, es lo que usted dice. Es correcto. Perdón, me pasé a eso porque tú tocaste el tema y era importante. Pero entonces iría por dotar a la Fiscalía de más facultades. Sí, estamos haciendo una revisión de las normas. Por ejemplo, en mi carácter personal, por ejemplo, y eso no tiene que ver con esto, pero a manera de ejemplo, yo pienso que debería establecerse una medida cautelar, por ejemplo, para evitar que los funcionarios que de alguna manera defraudaron la hacienda pública con el tema de sobresueldos, para evitar que salgan huyendo, o por ejemplo los que participaron en crímenes de lesa humanidad, como el crimen de los jesuitas y las 2 empleadas, para que no burlen precisamente el proceso que viene o los procesos que vienen, una medida cautelar para que no salgan del país. ¿Pero qué se está analizando? Bueno, se está analizando el choque con el derecho de libre ambulación, por ejemplo, de inocencia, por ejemplo. Entonces estamos analizando eso. Al mismo tiempo no quiero mencionar qué es lo que estamos analizando ahorita, porque tiene que ver con la batalla que estamos haciendo en contra de estos grupos criminales. Ya lo va a decir. Entonces, si yo te lo digo, vamos a poner sobre el telón realmente lo que no queremos. Efectivamente. Pero hay que tener mucho cuidado, porque mientras nadie haya sido vencido en un juicio, pues sigue siendo inocente, pues, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso vamos a mencionar Alfredo Cristiani. Alfredo Cristiani fue presidente de El Salvador. Cuando se cometió este crimen de lesa humanidad de los jesuitas, él era comandante de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, salió tranquilo, no le pasó nada, ¿verdad? El proceso quedó engavetado y vamos a suponer, ¿qué dijo él? Es que yo no me di cuenta. Vamos a suponer que tú, Tony, sos el presidente de la República y nosotros somos el staff del alto mando de la Fuerza Armada y cometemos un crimen como el asesinato de los jesuitas y las 2 empleadas. ¿Qué haces tú al día siguiente? Bueno, inicias un proceso de investigación. Como presidente venís a decir, bueno, ¿qué pasó? Pero él no hizo absolutamente nada. Entonces, si tú supones que él no sabía, bueno, obviamente fue cómplice, porque en su responsabilidad de presidente ni siquiera tomó acciones. Entonces, ¿qué hizo? Cuando vio que se va a iniciar el proceso, salió huyendo. Entonces, debemos de evitar que esas personas salgan, porque burlan la justicia, porque la estructura normativa de nosotros es muy vieja. ¿Qué sucede? La realidad de los salvadoreños va cambiando, la realidad del mundo cambia constantemente, por eso es que el derecho es cambiante.
y las normas se tienen que ajustar a esa realidad. Hay varios comentarios, ¿verdad? Hay una cantidad. Tratamos de hacer una mezcla. Una mezcla y Ajá. pasárselo. Y hay muchos que apoyan, ¿verdad? Claro. El régimen de excepción, lo que se está haciendo y proteger a los buenos ciudadanos. Pero reiterando la pregunta sobre las capturas a gente que es inocente, dice aquí Marvin Calderón, que escribe desde el extranjero, dice desde Nueva York: yo quiero visitar El Salvador, pero me da miedo el tema del régimen de excepción, porque si se equivocan me toca pasar 30 días peleando con abogado para que me saquen de la cárcel. El mensaje directo a esta gente que se fue en la colada, como decimos, pero que no tiene nada que ver. Diana, hay muchos compatriotas, porque yo veo bastante ese tema de nuestra diáspora. Tú estás en la Comisión de Relaciones Exteriores, Exteriores, ¿verdad? Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, Reformas Electorales, Cultura y Educación. En esas 3 comisiones estoy. Que viene de Frisco. Y ese acercamiento que tengo con nuestra diáspora, hay muchos compatriotas que me llaman: mira, yo tengo tatuado, tengo muchos tatuajes, pero si no debes de temer. O sea, si no andas involucrados en pandillas, no estás involucrado en este tipo de corrupción o terrorismo en nuestro país, no vas a temer, vas a venir de vacaciones. Te lo digo, hay muchos compatriotas que han venido, andan tatuados, han regresado a sus hogares, a Estados Unidos, a Europa, a Canadá, sin ningún problema. Y eso es lo que le digo al amigo que nos está mandando este mensaje en estos momentos. Ven a El Salvador, vas a ver los cambios que se están dando. Posiblemente muchas personas ahí estaban manifestándote de este joven que tocaba el saxofón en la Sinfónica de El Salvador. El violinista, perdona. Ajá. Tenía otro caso también de uno que tocaba el saxofón. Okay. El joven lo capturaron con arma de fuego, o sea, un arma, involucrado con arma, y cuántos celulares no le quitaron. Entonces, a ese tipo de personas también tenemos que saber quiénes son las personas que están detrás de eso. Mira, en el puerto me contactaron de una persona, me dijeron: mira, esta persona no es un gran líder de la comunidad, pero es oreja, es familiar de un pandillero, ha sido involucrada en las pandillas. Entonces todas esas personas hay que analizarlas muy bien. Como lo dijo Jorge, posiblemente se han llevado a la persona, pero hay una investigación sobre los casos. No solamente me van a llevar a mí porque se les antoja a la policía, a las autoridades llevarme. Hay una investigación detrás de todo esto. Pero han habido casos, o sea, son los menos, pero han habido casos. Sí. Ajá, ¿qué dice aquí, por ejemplo, Roberto Mena? Así como habla la audiencia, pues, los salvadoreños. Para mientras los polis te meten al bote, dicen lo que averiguan, ¿verdad? Pues sí, porque es bastante la gente que han capturado. Dice, también está el caso del chico con problemas mentales que está en el espectro autista. Que ya fue liberado. Fue liberado, Cristian. Creo que se llama Cristian. Hoy hay un titular y sí, está esta preocupación de la mezcla de detenidos con reos condenados. Que lo publicó el Diario de Hoy, si no me equivoco, o en la prensa gráfica. Es la prensa gráfica, Ajá. sí. Dice, pues sí, que hay cierta preocupación en organismos de derechos humanos por los hacinamientos y más hechos de violencia al mezclar nuevos capturados a unos procesados con los reos condenados. Parece que hubo gente vapuleada también, que los mataron a golpes. Se ha hablado de 4 casos, creo. Ajá. Bueno, todas estas cosas, pues sí, giran alrededor de las decisiones que han tomado. Sí, ahora, tú estamos de alguna manera reaccionando a noticias periodísticas. Habría que formalmente tomarlo cada caso, ¿verdad? Y ver hasta qué punto es real o qué no es real, ¿verdad? Porque, digo, aquí, si tomamos en cuenta esos periódicos, estamos hablando que el 3% de lo que ponen es verdad y el restante es mentira. Entonces, creo que basarnos en eso sí nos da un elemento, pero de alguna manera perfectamente puede ser no cierto. Ahora estamos hablando de 4 casos del 100%, entiendo yo. Sí, o sea. Y el 100% son... Pero los han escuchado, o sea, han sabido ustedes de estos casos, han hablado con las autoridades, porque corresponderá pues al fiscal, al ministro de Justicia y Seguridad Pública, al director general de centros penales, correcto, ¿verdad? Dar una versión oficial sobre estas situaciones. Así es, y me imagino que ellos dentro de la función que tienen, ellos perfectamente ya se han metido en cada caso señalado, estoy seguro, ¿verdad? Porque si ustedes pueden ver dentro de las responsabilidades que tiene este gobierno, es perfectamente hacer las cosas para allá.
todo se hace allá. No solo los hospitales de perros, sino las decisiones que se toman. Nosotros como Nueva Asamblea respondemos para allá. No, y una de las grandes retos y que podemos ver de cómo ha estado funcionando, que hemos tenido 12 días sin homicidio en este país. Si la población salvadoreña no estuviera contenta con el trabajo que está haciendo el gobierno del presidente Bukele, quien lo preside, se hubiera manifestado. El día de ayer pues vimos la encuesta de Sid Gallo y el 83% de la población a nivel América y a nivel mundial es el presidente mejor evaluado a nivel mundial, el presidente Bukele. O sea, con el 83% es lo que podemos ver de cómo un presidente se ha preocupado, no solamente por la seguridad de la población salvadoreña, la educación. Cuando en gobiernos anteriores se robaban el dinero de los estudiantes, hoy se les está dando una computadora para cada estudiante, independientemente que en la familia haya 5 o 4 niños que van a la escuela, cada uno tiene su propia computadora. También la preocupación por la salud. De hecho, una de nuestras colaboradoras el día de hoy no vino. Hoy no vino porque está asistiendo al centro escolar de su niño porque le iban a hacer la entrega oficial. A las 8:30 le iban a hacer entrega oficial de la computadora. Muy bien, señores, son las 9 de la mañana con 9 minutos. Agradecemos su tiempo, agradecemos que hayan contestado nuestras preguntas, las inquietudes de la audiencia y obviamente más adelante volveremos a conversar. Ya conocen el camino, ¿verdad? Para días vamos a venir, todos los días para regresar. Y de repente habrá respuestas también a inquietudes que quedaron pendientes. Yo solo los había visto en la televisión, obviamente hemos presentado muchas noticias. ¿Ustedes ya se dieron cuenta que son como tipo farándula guanaca también? Que los políticos son así, ¿no han sentido eso? Bueno, hemos sentido quizás, igual no me dejarán mentir, que la nueva asamblea tiene una visión diferente y por ende los diputados también, ¿verdad? Por ejemplo, el canal legislativo ahora lo ve el pueblo, antes creo que no lo veía. No, y el acercamiento, y no solamente verlo, sino que hemos tenido compatriotas que nos han visitado del exterior y han visitado la Casa del Pueblo, y se ha sentido y lo hemos recibido como la verdadera Casa del Pueblo. Bueno, muchas gracias. Antes, que esta entrevista la pueden volver a escuchar a través de 360 Podcast, ¿verdad? Que es el primer hub de podcasteros salvadoreños. Gracias. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Esta fue una producción de 360podcast.sb.